¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video, una nueva entrevista en MQ Sudamérica. Hoy, junto a mi amigo y colega Agustín Rugna, nos acompaña el gran Braulio Luna, a quien le agradecemos de aceptar la invitación a ser parte del ciclo de entrevistas de MQ Sudamérica y los saludamos aquí desde Buenos Aires. ¿Qué tal, Braulio? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes qué tal? Un gusto estar. Gracias por la invitación. Estamos aquí a sus órdenes desde México. Muchísimas gracias. Estamos aquí en Argentina, bastante lejos, pero siempre siguiendo la Liga MX y hoy recordando un poco de tu gran carrera futbolística. Quería comenzar preguntándote cómo fue esa infancia, esas fuerzas básicas en Pumas. ¿Fue siempre tu sueño desde chico ser futbolista? Bueno, ya más adelante, yo creo que el sueño que lo empecé a tomar de una manera ya más formal fue entre los 13, 14 años. Antes, o sea, más chico, era el divertirse, sí, quiero ser un jugador de primera división, pero lo tenía como que pues muy distante, ¿no? Ya conforme te vas metiendo a la situación de las fuerzas básicas, ahí te das cuenta qué es lo que quieres, qué pretendes de tu vida, y más cuando pues por ahí te dicen que tienes posibilidades de poder llegar, ¿no? Ahí es cuando tratas de meterte más de lleno, seguir pensando que este sueño se puede hacer realidad y lo ves más claro. Aquí desde Argentina siempre nos cuesta un poco la información sobre las fuerzas básicas, ¿no? Pero lo que escuchamos muy seguido es que Pumas tiene una de las mejores fuerzas básicas, ¿no? Es algo así? Sí, sí, sí. Mira, hoy en día, ya sea, esto ha tenido una apertura tan notable en México que Pachuca, América, Rayados, Santos y Tijuana, Xolos, tienen unas fuerzas básicas de llamar la atención. Ya ahorita eh, se esparce todo el talento que pueda haber en el país en estos equipos. Antes todo se congregaba en Pumas, era más complicado llegar, era más complicado salir porque tenías demasiada competencia. No había otro equipo que no quisiera ir un joven que no fuera Pumas. ¿Por qué? Porque obviamente le daban mucha salida a los jugadores formados en cantera y era más complicado salir de América, salir de algún otro equipo, porque no tenían a lo mejor esa estructura y no tenían ese modelo deportivo, ¿no? A lo mejor era mucho más fácil para ellos contratar extranjeros o ya nacionales consolidados. ¿Cómo fue el día del debut? Tengo entendido que fue bajo las órdenes del Tuca Ferretti como entrenador. Bueno, ahora justamente se está hablando mucho del regreso al banquillo de los Pumas, pero ¿cómo fue ese día? ¿Cómo fue ese día previo también? ¿Es complicado para un chavo para llegar al primer partido como futbolista profesional? Pues mira, con un tipo como el Tuca Ferretti siempre va a ser complicado por su Eso te carácter. quería decir, pero no me Es, animaba. es, es un tipo durísimo, ¿no? Pero te deja mucha enseñanza. De verdad, él cuando me da primeramente la oportunidad en Copa, me da la oportunidad de jugar partidos de Copa año y medio antes. Entonces juego como 4 o 5 partidos de torneo de Copa y me sigo manteniendo en el primer equipo. Luego me mandan a una gira por Europa con, en teoría, todo el talento que tenían en ese entonces, el talento joven que quería proyectar Pumas. Y fuimos a jugar torneos a España, fuimos a jugar un torneo en París. Y después de todas esas giras, fuimos ¿a dónde más fuimos? No me acuerdo. El caso es que regresamos y me incorporo de nuevo al primer equipo y paso como cerca de 4 meses entrenando ya otra vez de lleno con el primer equipo y es donde me da a él ya la oportunidad en liga de entrar y empezar a tener mis primeros minutos con el plantel ya a lo mejor de una manera más formal porque casi empezaba la temporada. Y ya de ahí, pues obviamente simplemente me dio la oportunidad y no la volví a soltar. De ahí yo creo que fueron 3 o 4 partidos en donde eh, empecé a entrar de cambio y ya después, gracias a Dios, ya no solté la titularidad con el Tuca y mira que te digo que no es fácil.
Y te tocó venir para Argentina también, bueno, con la selección, ¿no? En Sub-23 te tocó jugar los Juegos Panamericanos en Mar del Así es. Plata. ¿Cómo fue eso? Ya con la selección, viajando desde muy chico, tengo entendido que de ahí, de una muy buena actuación, además de lo grupal, de lo individual, hubo varias propuestas también, incluido de Europa. Sí, sí, fue un torneo espectacular para mí, un torneo espectacular para esa selección que participó en Mar del Plata. Y pues imagínate, jugar una final en el Estadio Mar del Plata contra Argentina, o sea, el equipo local, y tú simplemente ves el roster de jugadores que tenía Argentina en ese entonces. Estás hablando de Crespo, estás hablando de Gallardo, estás hablando de Ortega, estás hablando de Zanetti, de Ayala. O sea, no fue un partido fácil. O sea, terminamos empatados a ceros, en los 90 minutos, nos fuimos a penales, perdimos los penales 5 goles a 4. Y yo ahí estaba jugando de defensa central y a veces como contención. Entonces eso como que esa dualidad en ese entonces llamó mucho la atención, pero híjole, fue triste, fue emocionante a la vez. Triste, ¿por qué? Porque en ese entonces y hasta la fecha el jugador mexicano no tiene el cartel que tiene el jugador argentino, que tiene el jugador sudamericano. Eso hay que dejarlo súper claro, hay que ser honestos, ¿no? O sea, si me quieren vender, o en ese entonces me querían vender al mismo precio que van a vender a un argentino, un brasileño, pues yo no tenía, o sea, cero chance, y eso fue lo que pasó. O sea, decían un mexicano que cueste como un argentino, esto creaba demasiada duda. Entonces, fueron cosas que ya no estuvieron a mi alcance, ¿no? Y que de esas fueron varias y tristemente no pudimos consolidarnos para salir a jugar en el extranjero, pero opciones hubo muchísimas. Esa es la realidad y eso es lo triste, te digo, o sea, es satisfactorio, pero a la vez es muy triste porque por temas de dinero, de que nos ponían muy caros, no, muchos no pudimos salir. Braulio, recién hablabas un poco y nos contabas sobre tus comienzos allá en la cantera de Pumas. Y imagino que todo jugador de 13, 14 años que va haciendo sus primeros pasos en el fútbol sueña Sí. con lo máximo que llegar a la selección nacional y representar a la selección nacional en un mundial. ¿Cómo fue para vos esa experiencia de, me imagino, estar en la cantera de Pumas, una de las mejores canteras del fútbol mexicano, a estar en lo máximo para un jugador mexicano, que es representar a su selección en un mundial? Pues te digo que cuando yo empecé a irme a este tipo de giras que me mandaban con los Pumas, fuimos al torneo de Viarello, fuimos a un montón de torneos y nos servía mucho de fogueo esa situación. Entonces cuando regresábamos, sí regresábamos con otro tipo de ritmo y empiezo a tener yo mis primeras convocatorias con selecciones menores, con la sub-17. No me llego a colar a la lista final de la sub-17 para el Mundial, que tocaba, si mal no recuerdo, fue en el 90, 91, el mundial que me tocaba con la sub-17. No pude quedarme en el roster final y ese tipo de golpes, o sea, te dan durísimo para abajo. Entonces tienes que seguir teniendo esa mentalidad de, bueno, realmente estoy para jugar en primera división, estoy para estar en selección, porque pues parece ser que no, porque pues, me limpiaron, no quedé. Bueno, hay que insistir, persistir y resistir, y lo hicimos. Llegamos, empezamos a jugar en primera división, y por consecuencia, con la sub-23, yo teniendo 19 años, más o menos, 19, 20 años, yo ya estaba otra vez en la sub-23, todos mis compañeros eran 2 o 3 años más grandes, yo era de los más jóvenes, y empecé a tener ese contacto directo ya con selección. Y ahí es donde te das cuenta que la selección es lo más espectacular que le puede pasar a un jugador de fútbol. Yo entiendo que puede ser campeón, sí, y entiendo muchas cosas, pero el vestir la camiseta de tu país, para mí no tiene comparación. No tiene comparación, de verdad lo digo de una manera muy personal. Escuchar el himno, el que llegues a tu primer partido de selección mayor y vayas acrecentando ese nivel, te vayas adueñando de una titularidad, empieces a ser un referente de tu selección.
todo eso te va consolidando, va haciendo que cada vez valores más estar en selección nacional. Recién te consultábamos, ¿no? Por esos Juegos Panamericanos que mencionábamos y sobre la posibilidad de Europa. ¿Se puede saber, se llegó a saber qué club estaba interesado o solamente estaba el rumor en esos tiempos? Pues mira, estaba el tema con Pumas, hay una relación muy clara y muy abierta con equipos españoles por el tema de Hugo Sánchez, por el tema de Luis García y otros jugadores mexicanos que salieron de los Pumas para Europa. El tema fue con Real Madrid, incluso en Argentina, Vélez se interesó. Vélez, yo soy hincha de Vélez. Sí, estaba, eh, no recuerdo, era 95, Pasarela estaba en estaba con la selección y de ahí se fue a otro equipo, no me acuerdo, no recuerdo a cuál. ¿De Uruguay estuvo? Pasarela, incluso Sí. cuando Pasarela viene a México, habla conmigo para que yo me fuera a Rayados y Necaxa no me deja ir. Ahí yo jugaba en Necaxa. O sea, Pasarela, de esas cosas que uno no lo puede creer por el referente que es futbolísticamente hablando, me buscó para su equipo en Argentina y cuando vino a Rayados me buscó para su equipo en Rayados. X, o sea, y crucé palabras con él muy poco, o sea, casi nada, pero él me decía que me tenía, no sé qué, no sabía y no entendía por qué, pero me tiene una fe bárbara. Entonces, pues por X, Z razón no se dieron las cosas. Qué complicado que era. Nosotros nos tocó hablar con varios futbolistas también, mexicanos, aparte de los sudamericanos, hablábamos con Beto García Aspe, con Peláez, y nos trataban de explicar, y nosotros nos tratábamos de entender lo que era el pacto de caballeros, que en esos tiempos, Uf, bueno, cortaba la carrera de muchos futbolistas mexicanos, que se pedía cualquier tipo de dinero, incluso te podían colgar por un tiempo indeterminado. 2 años. Es difícil, es muy difícil el progreso así, ¿no? Después uno en los medios lee que no, que el futbolista, pero también así era muy, pero muy complicado. ¿Hoy crees que cambió un poco eso ya? Total, no, total. Ahorita hay más posibilidades de que se vayan. Ya en cuanto se te está terminando tu contrato, pues chao, o sea, tú ya o sea, ya te puedes arreglar con otro club y te puedes ir a donde tú quieras. No es que tengas que firmar un finiquito en donde te dan permiso ya de irte del club. Ahora te puedes ir sin firmar eso, ¿no? Y si tú te querías ir, te decían, bueno, ¿te quieres ir? Sí, oye, pero me debes algo de dinero. No, bueno, si te quieres ir, pues, firma el finiquito, no cobras el dinero y te vas. Entonces, había muchas circunstancias muy en contra que sí eh, te, te impiden salir de una manera limpia, te impiden que esa situación, creo yo, entendemos el tema empresarial y el tema de los dineros de los dueños, pero eso también ha detenido un poco el crecimiento del futbolista mexicano, ¿no? Porque pues, imagínate, desde esas épocas nos hubieran dejado salir a muchos desde hace 20 años, más o menos, pues creo que nuestra selección tendría un nivel más importante, tendríamos a más jugadores en Europa, muchas cosas hubieran sucedido, ¿no? Pero sí es complicado el tema del pacto de caballeros y todas esas situaciones que rondaban antes en el fútbol mexicano. ¿Te quedó un poco la espina de jugar en Europa? Bueno, hablamos de Real Madrid, uno de los 2 o 3 mejores equipos del mundo. ¿Te quedó un poco la espina de, si no era Real Madrid, tener alguna posibilidad de jugar en el viejo continente? Yo me hubiera ido gratis, entiéndeme, o sea, la espina, por supuesto que se queda. Hay cosas que ahora sí, como dicen, no todo se puede en la vida, pero yo sí quería jugar fuera. Yo sentía que tenía una capacidad interesante e importante para poderme mostrar por X o Z razón, no situaciones del destino, lo que me digan. Para muchos puedo ser bueno, regular o malo, pero jugar 2 mundiales no es cualquier cosa, ¿no? Y jugar esos 2 mundiales y en un mundial que te cataloguen el MVP del partido por muchas situaciones y de ahí se crean un montón de oportunidades para poderme volver a ir. Mi segundo mundial jugar, pues los 4 partidos que nos tocaron jugar, todos los minutos, también indica algo, o sea, no salí un solo minuto de ese mundial. En el Mundial de Francia, yo sabía que era de los más jóvenes y que donde me necesitaran, yo iba a estar.
Si era de carrilero, iba a estar de carrilero. Si iba a estar de lateral, de lateral. Querían de central o de contención o de doble contención o de volante extremo por izquierda. Yo lo iba a hacer. Una, porque eso es dentro de todo lo que me distinguía o me distinguió en mi carrera. O sea, yo pude jugar todas las posiciones sin problema alguno. Las dominaba de una manera efectiva. Entonces, mi primer mundial también, te digo, me da mucha satisfacción. ¿Por qué? Por donde me necesitaban, yo iba a estar. Después del Y Mundial por de eso sí me Francia, quedo con la espinita de que pude haber jugado en cualquier parte del mundo. perdón, sí, después del Mundial de Francia viene el paso a la América, ¿no? Ahora que está muy de moda la serie esta de Luis Figo, del paso de Barcelona al Real Madrid, fue algo parecido, pero en lo personal, ¿cómo fue vivir esto? ¿Se complicó en algún momento la situación? Que por encima son, bueno, estadios que están cerca, la gente convive, ¿cómo fue vivir eso? Sí, bajo sus dimensiones, ¿verdad? Hay que ponerlo clarito, pero sí, o sea, el que tú pases de los Pumas al América es como una traición. O sea, los Pumas no pueden, no, o sea, es el enemigo número uno es el América. Pero yo regreso del Mundial de Francia y lo único que me comunican es que yo ya estoy vendido. Entonces, ¿qué haces? No, oye, tengo un año de contrato, me quiero quedar, quiero salir campeón con el equipo y vemos, porque yo traía todavía el tema de opciones fuera del país, fuera de México. Y pues empecé a hablar con el presidente de ese entonces y me decía que lo pensara bien, que acá me podía ir a otro equipo a ganar mejor dinero, a consolidarme y ya después de ahí buscar otra vez el brinco. Yo le decía que yo me quería quedar para poderme ir. El caso es que me dijo que yo ya estaba vendido a la América y que pues ya no había marcha atrás, que ese dinero que ellos habían logrado, pues con eso iban a sanear y a reestructurar todo el tema del club, ¿no? Porque el club no éramos bien pagados en ese entonces, nosotros los jugadores ganábamos muy, pero de verdad muy poco. Entonces, con ese dinero que se paga de la América a los Pumas, pues hicieron todo el tema de cantera, desarrollaron cosas, trajeron, incluso llegó Roberto Saporiti a Pumas y trajo a un montón de refuerzos ya. Entonces, todo ya estaba estructurado con ese dinero. Entonces, no había manera de quedarme. El caso es que le dije que quería hacer una conferencia de prensa, pues para anunciar que pues, el club me había vendido, que dentro de todo entendía las necesidades del club y que pues, quería dar las gracias e irme por la puerta principal, ¿no? Y me dice, no te preocupes, en América ya están diciendo que vayas para allá. Le digo, voy llegando del Mundial, de menos voy a pedir una semana de vacaciones. Me dice, no te preocupes, organizamos la conferencia de prensa y al otro día de repente veo los encabezados de unos periódicos y bueno, el mazazo que me dieron en la cabeza, o sea, fue durísimo. Él hizo su conferencia de prensa y anunció que efectivamente yo me iba a la América, pero porque yo había querido. Entonces, imagínate, la gente se me vino encima. Por mí, a mí me sacaron en camioneta blindada del estadio de Ciudad Universitaria porque nos apedrearon el autobús, no nos dejaron salir, se metió parte de la afición de Pumas a querer agredirnos. Estuvimos 2 horas, 3 horas en el estadio de CU esperando a las camionetas blindadas. Esa fue mi primera experiencia jugando contra Pumas con el América, ¿no? Entonces, sí fue una situación en donde mucha gente lo vio como traición, otros entendieron que yo no tuve pues nada que ver, ¿no? Pero sí fue algo bien duro. La mitad de la gente de los Pumas creo que reconoce que salí de ahí y que hice dentro de todas las cosas bien y otra, o sea, no me puede ni ver. Entonces ya de ahí me paso a la América, allá me consolido, sigo como referente en selección nacional, jugamos una Libertadores, una semifinal con Boca y todo, y terminando ese partido, Bianchi habla con la directiva del América, quiere que me vaya a Boca y no me dejan ir a Boca. Entonces, imagínate la frustración que es para uno tener tantas oportunidades y no poder salir, por X o Z razón. Te iba a comentar justo de esa Copa Libertadores,
que creo que al principio la empieza dirigiendo el Coco Basile, ¿no? Y después no, pero primero cómo fue eso, esa relación con el Coco Basile, y después en la Copa Libertadores, lo cerca que estuvo América en ese partido contra el Azteca, mismo Bianchi y varios jugadores de Boca en ese entonces dicen, ahí fue que nos pelotearon, que ya sentíamos que estábamos eliminados hasta que llegó ese cabezazo de Samuel. ¿Sentís que ese equipo de América estaba preparado para ganar la Copa? Sí, sí, porque vaya, era nuestra primera experiencia en Libertadores para muchos, ¿no? Y más viviendo de esta parte. Pues, o sea, el soñar con una Libertadores parecía imposible. Entonces el equipo se mentalizó muy bien, hizo un gran, pero gran torneo, el ir a ganar en Colombia al América de Cali, ir a ganar en La Paz, o sea, el equipo estaba muy mentalizado, muy metido en lo que era la Libertadores. Eh, tenemos un momento de flaqueza enorme en el primer partido contra Boca, ¿no? En los primeros 20 minutos ya estábamos abajo 3-0, algo así, 4-1, no me acuerdo. Pero el segundo partido pues, prácticamente fue nuestro, nos faltó un poco más de insistencia a lo mejor en algunos momentos del partido, pero sí ese gol de Walter Samuel y más que la marca es de un jugador importante en México que era, o como lo fue Carlos Hermosillo, un tipo de 1,95 que no pueda ni siquiera rozar la pelota contra un Walter Samuel que debe de medir casi lo mismo que yo, 1,85 debe estar midiendo Walter Sí, Samuel. sí, Por sí, ahí, sí, claro. y que el tipo de 1,95 no pudo peinar la pelota. Son muchas cosas pues, de frustración que sentimos. Pero, pues imagínate también el Boca que estaba ahí, pues era bravísimo, ¿no? O sea, estaba Palermo, estaban los mellizos, estaba Ibarra, estaba Arruabarrena, estaba Córdoba, estaba Riquelme, Bien. estaba, o sea, sabíamos también a quién nos estábamos enfrentando. Y cuando tienes este tipo de partidos, pues, ahí te das cuenta pues que sí, por momentos estás para jugarle al que sea y en donde sea, ¿no? Y esa situación, te digo, cuando me dice la directiva del América que por ahí hay una posibilidad, porque Bianchi quiere que me vaya para allá, yo le dije, yo me voy aunque no cobre. O sea, yo me voy para allá, yo sabía el aparador que es Boca, ¿no? Lo que arrasaba Boca en ese entonces, ganando campeonatos, etcétera, etcétera. Pues imagínate una vitrina así para mí. ¿Para qué? Porque ellos, en teoría, lo que querían era después, yo con casi 25 años, pues a lo mejor dar un brinco por medio de Boca hacia Europa. Y de esas cosas que pues me enojé con el presidente del equipo, con el presidente de la América, eh, porque me dijo que no, y no, y no. Entonces tuve un roce demasiado fuerte con él, eh, muy fuerte, que eso tarde o temprano me costó la salida del América, porque no se la perdoné nunca. Te tocó también jugar en la Bombonera en esa ida. Es un estadio imponente, ¿viste algo diferente a vos que has recorrido cualquier cantidad de estadios en ese partido contra Boca, encima en semifinal de Libertadores? Me imagino que el ambiente debía ser pesado, pesado. Sí, no, de verdad. O sea, para que tú pase eso, para que tu equipo realmente tenga esa personalidad que muchos eh, exigen de su equipo, pues tiene que ser desde el minuto uno, ¿no? Desde que pite el árbitro. Y acá la realidad es que a lo mejor 2 o 3 jugadores de los 11 que iniciamos no arrancaron tan concentrados. No arrancaron tan concentrados y eso te cuesta en un partido de Libertadores con un equipo que no te perdona como Boca, con un equipo con la calidad que tenía en ese entonces Boca, pues era casi darte un balazo en el pie, ¿no? Que uno o dos de tus compañeros no estuvieran metidos o concentrados en el partido. Esos 20 minutos nos costaron el no pasar a la final. Yo estoy seguro que si hubiéramos sacado un marcador menor y aún así perdiendo allá en la Bombonera, hubiéramos dado vuelta de muy buena manera acá
en el Azteca, pero de que pesa ese estadio es imponente. Y pues te digo, o sea, ahí es la percepción y la personalidad de cada quien, ¿no? Algunos a lo mejor dicen, uff, y a lo mejor otros dicen, esto es lo que quiero y con lo que te gusta jugar. En Necaxa te toca volver a la selección y jugar tu segundo mundial. Respecto, bueno, al mito del quinto partido, ¿no? Que está muy vigente en México. Sí, ¿Vos cuál sentís que fue el partido que más cerca viste llegar al quinto partido? ¿El del Mundial 98 o contra Estados Unidos en el 2002? no, en el Mundial de 98, sin duda. Ah, Sin duda, tuvimos el partido, fue de nosotros. No tuvimos ese, esa situación determinante para poder asegurar el partido y manejar con mayor holgura y con mayor confianza el partido contra los alemanes. ¿No? Sí, se iba ganando 1-0, pero el partido, dentro de que lo teníamos controlado, sabíamos que era Alemania. Y tan es así que en 3 minutos, 2 minutos nos dieron la vuelta en el minuto 88, por ahí, ¿no? Y termina el partido y no te la puedes creer. Cuando fuiste, creo yo que mucho mejor que el rival, ¿no? Y no cualquier rival, es Alemania. Y contra Estados Unidos, insisto, empezamos perdiendo en los primeros 15 minutos del partido y todo el gasto lo hicimos nosotros. Y después de ahí puede pasar que estamos faltos de ideas o ellos están muy bien agazapados, estaban en bloque. Ellos cuando meten ese gol no quisieron saber más del partido, ellos se echaron para atrás, destruían todo, nosotros tratábamos de construir, de reconstruir y reconstruir, y pues terminamos perdiendo 2-0 por un contragolpe, en donde pues obviamente también la expulsión de Rafa Márquez tiene mucho que ver, porque pues obviamente si con 11 nos estaba costando trabajo abrir espacios, ¿no? Para empatar el partido, cuando pasa lo de Rafa, pues era correr y correr y correr, redoblar esfuerzos para recuperar la pelota, redoblar esfuerzos para construir, y ese partido sí, o sea, fue muy amargo, porque aparte, o sea, quien nos elimina es Estados Unidos, y nosotros, o sea, la gran mayoría pensamos que era un partido que podíamos trabajarlo y pasar a ese ansiado quinto partido que tanto se pide acá en México. Braulio, te quiero preguntar por un compañero que tuviste en Pumas, por Schuster. Creo Sí. que compartieron una temporada. Cómo fue obviamente en el día a día? Vos ya estabas, creo que en tu último año en Pumas. ¿Cómo fue compartir vestuario y equipo con él? Pues mira, a mí me fue muy bien con él. Bern es alemán, es muy seco, es muy serio, es muy introvertido, se apartaba, hablaba poco, ¿no? Entre que sí quiso venir, se le veía a leguas que tampoco había querido venir, ¿no? Yo creo que fue una situación a lo mejor para experimentar algo diferente en su carrera, o a lo mejor era un buen contrato, no lo sé. Pero conmigo, Bern se portó siempre 10 puntos. O sea, fui de los chicos que a lo mejor le cayó muy bien y platicaba mucho conmigo y se sentaba conmigo a comer. Concentrado, yo normalmente estaba con Israel López, pidió que yo fuera su compañero de cuarto. O sea, y para mí la experiencia de entrenar con Schuster, pues era, o fue muy buena, ¿no? Porque de repente lo ves y Schuster en ese entonces creo que ya tenía 38 años, más o menos. Y tú lo veías, y sí, trotón y en otro ritmo, pero a la hora de pegarle a la pelota, o sea, de verdad decías, wow. O sea, la fuerza con la que le pegaba la pelota era impresionante. O sea, eran tiros libres o prácticas de tiro a gol 10 metros, 15 metros fuera del área, y de verdad lo que le pegaba a Bern era espectacular. Y te digo, yo a lo mejor futbolísticamente no ayudó mucho al equipo, porque o sea, tratábamos de correr, de cobijarlo para que él tuviera un poquito más de menos responsabilidades. Pero también tuvo problemas con Luis Flores, que en ese entonces era el entrenador de los Pumas,
y empezó a jugar poco. Entonces, pues prácticamente se desesperó y no volvió. Así de sencillo. Braulio, la última para no robarte más tiempo y agradeciéndote por el tiempo que nos diste en esta charla. Quería consultarte porque vemos que también jugaste amistosos y partidos con la selección mexicana también en el 2009. En el lapso de la preparación para el Mundial 2006, ¿hubo alguna explicación de por qué no te vimos en la selección? Porque también sabemos que, bueno, Cuauhtémoc, que también es un histórico y uno de los mejores jugadores de la selección de México, tampoco estuvo en ese preparativo. Porque Cuauhtémoc no es del agrado, o en ese entonces no era del agrado de la Volpe. Y yo siendo amigo de Cuauhtémoc, pues, la barredora y la escoba me tocó a mí también. Me limpió a mí como limpió a Cuauhtémoc. Él, honestamente, y lo digo abiertamente, Ricardo no fue tan honesto con nosotros. Nos dijo una cosa y actuó de otra manera. Y pues bueno, a veces las cosas salen así. Él creo que se manejó mal con nosotros, porque creo que pudimos haberle sido muy útiles en ese Mundial del 2006, porque era una selección interesante, el equipo no jugaba mal, o sea, obviamente Ricardo hace que sus equipos jueguen bien, pero nos puso la cruz desde un principio, y a mí me puso la cruz simplemente por ser amigo de Cuauhtémoc, nunca se dio el tiempo de conocerme, ¿no? Entonces, esas son las cosas que duelen un poquito, sí. Braulio, muchísimas gracias por esta entrevista. La verdad es que se nos fue el tiempo rapidísimo, pero te agradecemos un montón porque fue una gran charla y gracias por atendernos ahí de México, que estamos aquí desde Argentina nosotros. Señores, Fede, Agustín, acá estamos a la orden cuando gusten. Nos conectamos y platicamos de lo que más nos gusta, ¿no? De fútbol. Fuerte abrazo. Así pasó Braulio Luna, amigos, por MX Sudamérica. No olviden suscribirse, darle like al canal y dejar su comentario. Así que así pasó otra entrevista. Les agradecemos por estar al otro lado y nos encontramos muy pronto en un próximo video. Saludos. Chao.